Hola, mi nombre es Vania Castillo Calle y hoy les hablaré sobre dos conceptos fundamentales de la informática, el hardware y el software. Aunque escuchamos estos términos con frecuencia, muchas veces no conocemos cuál es la diferencia entre ellos ni cómo trabajan juntos. Durante esta presentación veremos qué es el hardware, qué es el software, cómo se clasifican y por qué ambos son indispensables para que la computadora funcione correctamente. Al finalizar, podremos identificar sus principales características y comprender la relación que existe entre ellos. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Creen que una computadora puede funcionar solo con sus partes físicas o solo con los programas? La respuesta la descubriremos a lo largo de esta presentación. Ahora empezaremos con el primer concepto, el hardware. El hardware es la parte física de una computadora, es decir, todos los componentes que podemos ver y tocar. Sin el hardware, la computadora simplemente no existiría, porque es la estructura donde funcionan todos los programas. Ahora veremos las categorías del hardware. El hardware externo, también conocido como periféricos, se clasifican según la función que desempeña dentro de la computadora. En primer lugar, tenemos los periféricos de entrada, que son aquellos que permiten ingresar información al equipo. Algunos ejemplos son el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner o la cámara web. En segundo lugar, encontramos a los periféricos de salida, cuya función es mostrar al usuario la información que procesa la computadora. Aquí tenemos al monitor, a la impresora, a los parlantes y al proyector. Y finalmente encontramos a los dispositivos de almacenamiento que permiten guardar información para utilizarla cuando sea necesario. Algunos ejemplos son el disco duro, las memorias USB, las tarjetas de memoria, las unidades SD. En conclusión, cada categoría cumple una función diferente, pero todas trabajan de manera conjunta para que la computadora funcione correctamente y podamos realizar nuestras actividades de forma eficiente. Ahora bien, veremos el hardware interno, que está formado por los componentes que se encuentran dentro de la computadora. Aunque no los vemos, son indispensables para su funcionamiento. Aquí tenemos al CPU o procesador, que es el cerebro del equipo, ya que procesa toda la información, la memoria RAM, eh, que almacena temporalmente datos que están eh, siendo utilizados para que el sistema trabaje con mayor rapidez. Y finalmente tenemos a la placa base, que conecta todos los componentes internos y permite que se comuniquen entre sí. En conjunto, estos elementos hacen posible que la computadora funcione de manera eficiente. Después de conocer el hardware, pasamos al segundo pilar de la informática, el software. El hardware representa la parte física de la computadora, el software en la parte lógica, es decir, el conjunto de programas e instrucciones que indican al equipo qué hacer y cómo hacerlo. Gracias al software podemos utilizar aplicaciones, navegar por internet, crear documentos y realizar muchísimas otras tareas. El software es el cerebro de la computadora porque permite que todo funcione, actúa como un puente entre nosotros y el hardware, traduciendo nuestras órdenes para que el equipo las entienda. Gracias al software como Windows o Android, las aplicaciones funcionan y cada clic se convierte en una acción real. El software se clasifica en tres tipos. El software del sistema, que es el que controla y gestiona el hardware. También tenemos lo que es
los sistemas operativos, el software de aplicación, que está diseñado para que el usuario realice tareas específicas como usar Word o navegar en Internet. Y el software de programación, que son las herramientas que utilizan los desarrolladores para crear nuevos programas. Eh, Bien, vamos a ver la relación, esa simbiosis que debe haber entre el hardware y el software. La palabra simbiosis significa que dos elementos se necesitan mutuamente para funcionar. Por un lado, tenemos al software, que es la parte lógica, como ya lo hemos mencionado, que no se puede tocar porque está formado por programas, aplicaciones y el sistema operativo. Aunque no se desgasta físicamente, puede presentar errores o bugs, pero tiene la ventaja de que se puede actualizar para mejorar su funcionamiento. Por otro lado, está el hardware, que es la parte física. Sí podemos tocar, como el teclado, el monitor, el disco duro o el mouse. Eh, con el uso, estas piezas pueden desgastarse o dañarse con el tiempo. La idea principal es que ninguno funciona por separado. Terminamos nuestra lección. Hoy aprendimos cómo está formada, ¿no? Por estos dos elementos fundamentales, el hardware y el software. Y lo más importante que debemos recordar es que ambos trabajan juntos. El hardware proporciona la estructura y el software les da las instrucciones para funcionar. Por eso decimos que son indispensables e inseparables. Gracias a esta relación nosotros podemos usar computadoras, celulares, tablets y otros dispositivos tecnológicos en nuestra vida. Eh, Bien, hoy hemos realizado esta pequeña eh, presentación sobre lo que es el hardware y el software y nada, excelente trabajo. Es importante que comprendamos esta diferencia entre ambos para poder entender cómo funciona cualquier computadora. Hasta la próxima.